Yo me he preparado a medias la cosa, porque no lo tenía muy claro, pero bueno, he tomado algunas notas sobre, o recogido, mejor dicho, de apuntes que yo tenía sobre el tema que yo me había propuesto aquí a hablar, que es sobre el coleccionismo arqueológico. O sea que estoy un poco, digamos, es un tema tangencial, pero de lleno, y creo que encaja perfectamente en lo que este grupo se propone y está desarrollando, ¿no? Yo, mi intervención ya del 2009 fue precisamente algo a medias, ¿no?, entre un arqueólogo inglés que trabajaba en España, George Bonsor, y que tuvo una relación muy estrecha con Huntington. Bonsor además fue un pionero de la arqueología en Andalucía, con sus trabajos en Andalucía, también en Inglaterra. Es decir, fue un pionero de la arqueología en general, pero también era uno de los hombres de Thomas Agnew, el famosísimo coleccionista inglés aquí en España, ¿no? Y vendió supuestamente, le tengo que seguir el rastro a esos cuadros o a esas obras de arte, porque hay fotos en la colección Bonsor de cuadros, ¿no? Que no sabemos y no he podido identificar. Es algo que tengo planteado hacer, porque algunos de ellos pues son cuadros del Greco, que es la Santa Faz, por ejemplo, ¿no?, que cayó en sus manos y pudo él tener ahí, al final no llegó a venderlo, lógicamente, pero a lo mejor eso que hay ahí es una copia, como hablabas antes, ¿no?, porque esto estamos hablando de finales del 19. Bueno, en relación al tema del coleccionismo arqueológico, yo lo había planteado a Inmaculada hablar desde el siglo XVI, aunque aquí ya sé que estamos en el XIX-XX, ¿no?, fundamentalmente, pero me parece interesante haberlo extendido también al XVI, al XVII, incluso al XVIII. Verdaderamente en España los estudios sobre el coleccionismo arqueológico, estrictamente hablando de arqueología, está muy poco desarrollado, hay muy poquitos trabajos y verdaderamente es una pena, y creo que de cara al futuro convendría también el animar o que se animaran estos tipos de estudios. Desde luego, las últimas líneas de investigación en arqueología, que somos más dados los arqueólogos al trabajo activo de campo, de excavar, evidentemente, ahora nos hemos dedicado desde hace unos 20 años a buscar papeles, como decía alguno, ¿no?, excavando papeles, ¿no? Y verdaderamente toda esta información que hasta ahora no se había tenido en cuenta, pues ha aportado muchísima información sobre precisamente compras o ventas, etcétera, y sobre protección del patrimonio arqueológico, ¿no? Evidentemente el coleccionismo en los siglos XVI y XVII era, digamos, la praxis más importante dentro de la arqueología. Incluso me puedo atrever a decir que realmente el coleccionismo fue el que movió la disciplina, ¿no?, el que le llevó, porque no se hacían excavaciones, lógicamente, era una recuperación y una formación de colecciones, especialmente de monedas, que era lo más fácil de llevar y de traer y de encontrarse en el campo excavando, ocasionalmente, claro. Otros elementos mucho más pesados, y esto creo que es una práctica que hay que tener en cuenta, o mejor dicho, una peculiaridad del coleccionismo arqueológico, que conlleva el tener dineros para llevarte un pedestal de una escultura romana que puede pesar 1 tonelada tranquilamente. Eso no es fácil. Gracias a eso se han conservado muchos in situ, ¿no?, porque han tenido poco traslado. Es decir, ese tipo de objeto es difícil de coleccionar. Por eso yo creo que las monedas, el coleccionismo arqueológico ha ido mucho por las monedas. Evidentemente también por esculturas o restos más pesados, como puede y se han formado. Muchas de esas colecciones del XVI-XVII, me refiero, fueron compradas fuera. Fueron compradas en Nápoles o en Roma, que es donde verdaderamente había una actividad en ese sentido, porque yo creo que en España había muy poca actividad hasta el siglo XVIII, es decir, hasta que la excavación como método de investigación se va desarrollando y se va incrementando, ¿no?, a lo largo del XVIII, fundamentalmente a finales del XVIII, principios del XIX. Curiosamente y paralelamente, que es una cosa que yo creo interesante tener en cuenta y que ha señalado José María esta mañana, es el tema de la legislación. Cuando ha empezado a haber legislación y también ha empezado a haber más excavación, lógicamente, para controlar todo eso, es cuando más comercio ha habido y cuando realmente creo se ha generado ahí un verdadero trasiego ya más elevado de piezas.
Aún así, los estudios sobre el coleccionismo en el 18 o en el 19 en España son bastante parcos, ¿no? También se ha dedicado más atención a colecciones, a las colecciones reales, por ejemplo, la formación de colección de las compras de Felipe V, de Carlos III, etcétera, que al coleccionismo aristocrático de la nobleza, menos conocido, con un acceso a los fondos documentales que puedan informar de esa formación, no ya de la formación de la existencia de colecciones, es decir, quiénes coleccionaban. Sabemos quiénes coleccionaban monedas, porque han llegado a nosotros documentos de eruditos que se dedicaban a decir, bueno, pues fulano tiene, este tiene, ¿no? Coleccionistas, por ejemplo, como Carlos González de Posada, etcétera. Pero verdaderamente desconocemos bastante las colecciones, y yo creo que ahí hay un campo bastante interesante para el futuro, evidentemente. Se han estudiado la colección de Azara, por ejemplo, ¿no? Formada en Italia, o la del Cardenal de Spuch, aquí formada también en Italia, en el famoso Museo de Raja, ¿no? en Palma de Mallorca, que hoy en día la mayor parte de ellas las compró de la cerveza, Carlsberg, ¿no? Es el que las tiene. Bueno, el Marqués de la Cañada tenía una colección importante en Cádiz, en el puerto de Santa María, Leonardo de Villaceballos en Córdoba también, había Cándido María Trigueros, Claudio Constancio, pero vamos, los podemos contar con los dedos de la mano, y realmente creo que hay bastante más información en esos archivos documentales, ¿no? Por ejemplo, Antonio Pons menciona muchos coleccionistas en el viaje de España, y bueno, son rastros que están ahí que pueden dar lugar a investigaciones, ¿no? Interesantes también es el coleccionismo de objetos prehispánicos, colecciones ya existen, ¿no? Por ejemplo, sabemos que María Luisa de Parma tenía una colección de objetos americanos, ¿no? Y como digo, el 19, y con la apertura de lo que es la legislación, desde la ley famosísima hoy en día, otra vez la hemos recuperado, de 1803, de Carlos III, ¿no? de Carlos IV, y luego la sucesiva legislación que se va desarrollando en el 19, pues fijó un poco más todo este asunto puso barreras, se fue poniendo barreras a un coleccionismo que tampoco es verdad que existiera en gran medida, ¿no? Como en Italia o en otros sitios. Bueno, en otros sitios, creo que en general en Europa era un coleccionismo bastante de élite. Me refiero al coleccionismo arqueológico, evidentemente, ¿no? Una estatua es una cosa muy seria y en fin, no son fáciles, como digo, de transportar, pero curiosamente, como digo, en estas épocas es cuando se forman además colecciones particulares muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la del Marqués de Salamanca o la del Marqués de Cerralbo, que son gente que además que están activas en arqueología. Bueno, el Marqués de Salamanca no, pero el Marqués de Cerralbo sí. Curiosamente, ya antes comentaba con Jordi Casanovas el que en la ley de 1911, que es la primera ley, digamos, más o menos seria en España, se observaba la posibilidad de que el excavador se quedara con piezas arqueológicas que fueran repetidas, O sea, es decir, la propia ley está dejando su espacio a un coleccionismo que evidentemente pues tenía una pujanza ya bastante grande, ¿no? Colecciones, por ejemplo, en ese marco se pudieron formar las grandes colecciones del siglo XIX, incluso las que antes he dicho. Huntington pudo hacer una colección arqueológica en Nueva York, amparado siempre en la ley, evidentemente que hasta ese momento existía, pero esa ley, digo, no coartó del todo la formación de colecciones y la posibilidad de que existieran colecciones, ¿no? En cualquier caso, como digo, se han estudiado poco y mal, y hay un campo importante, creo, para el futuro. Nosotros en la Academia, por ejemplo, tenemos la colección de Pascual de Gallangos, que era un arabista importante y que parece ser que la mayor parte de las piezas las compró en Londres. Entre ellos hay Useptis, por ejemplo, de las tumbas de Seti I, que fueron excavadas en 1820. Hay una colección de arqueología americana que parece ser que formó su padre en sus viajes cuando iba por allí, peruana sobre todo. Hay un único vaso, que es el único, creo, que hay conservado en todos los museos en España, que es un vaso cretense que seguramente procede de las piezas que excavó el famoso
que le vendió muchísimas piezas al Metropolitan, ¿cómo se llama este? Que era Luigi di Cesnola, que era un diplomático, que es el que vendió al Metropolitan la mayor parte de las colecciones de griegas, ¿no? Excavó en Chipre a su aire, ¿no? Pero en España, como digo, el coleccionismo arqueológico en ese sentido pues es bastante parco y poco, no bastante parco, mejor dicho, poco conocido, ¿no? Y creo que hay verdaderamente un campo importante para el futuro. Y bueno, poco más, era apuntar 3 o 4 ideas, tampoco quiero cansar mucho al personal, evidentemente, y bueno, otro tema importante también que tampoco se ha estudiado prácticamente nada y es interesante también es el de las falsificaciones en arqueología, que las ha habido y muy sonadas, incluso la famosa tiara de aquella que compró el Louvre, la Tafernes, es una historia absolutamente, ¿no? U otras que ha habido sonadísimas aquí, los famosos sepulcro egipcio de Tarragona, ¿no? Que se tragó Antonio Delgado, y estuvo a punto de comprar la Academia de la Historia, bueno, y otros eruditos alemanes que certificaron que aquello era egipcio. Bueno, en fin, sobre el tema creo que hay mucho por hacer y mucho camino, y creo que encaja perfectamente en la labor que se ha propuesto desarrollar y que está desarrollando maravillosamente este grupo. Creo que está muy bien, un poco es lo que estamos haciendo los de Historia del Arte, empezar a mirar también este contexto cultural, coleccionista y de usos. Y bueno, nosotros también hacemos un trabajo muy bueno desde hace tiempo, Beltrán, etcétera, es interesante. Y también nos lleváis ventaja en el tema de la historiografía, es decir, conocéis mejor los grandes arqueólogos del 19 y eruditos que estudian eso, los tenéis mejor clasificados y estudiados. Estoy pensando en un número del monográfico de la revista del Museo de Arqueología de Alcalá, bueno, que no se llama de Alcalá, se llama de la Comunidad de Madrid, que hicieron un número monográfico tipo diccionario con todos los arqueólogos del 19. Salió en el 2004, 2005. Está muy bien. Es decir, esto para Historia del Arte no existe, por ejemplo. No existe. No hay un sitio para ir a mirar con fichas hechas por especialistas con cada uno de estos historiadores. Bueno, estamos en ello también, intentar recuperar un poco esta cosa para Cataluña, pero para el conjunto de España no hay un sitio para mirar. Es decir, Valentín Carderera quién era y Tubino qué hizo en relación a Historia del Arte, etcétera, ¿no? Luego era una pequeña nota de tipo erudito, es decir, la colección del Cardenal Despuig, aparte de esta chica que está haciendo la tesis, que la conoces, que ha publicado alguna cosa que la hace en la Autónoma, María Carbonell me comentó que está acabando un libro sobre el Cardenal Despuig como coleccionista, pero no como único coleccionista de arqueología, que esto ya lo hace esta chica, sino también tenía una colección de pintura grande, hecha en Italia, unos 9 años estuvo allí, 300 o 400 cuadros, que sé que la dispersaron los herederos, pero que es una colección muy significativa, porque había pintura, por ejemplo, del 400 en esa colección comprada en Roma, y luego aparte también pinturas de los españoles que estaban becados, un poco porque coincidió con Azara, y por lo tanto este trabajo de Carbonell será muy interesante cuando lo saque, está acabando de redactarlo. O sea, el que tiene una colección arqueológica en el 18, en el 17, en el 16, en el 19 tiene una colección de cuadros al lado seguro. Y el que tiene una biblioteca, las bibliotecas llevaban asociadas un monetario. O sea, eso es algo que va, digamos, en el mismo paquete. O sea, quien tiene una cosa tiene la otra. Y normalmente tiene cuadros, claro. Por eso hay esa idea de gabinete también, ¿no? De que hay distintas cosas. Incluso puedes tener también objetos de historia natural. Es decir, si tiene un gabinete de historia natural, seguro que tenía algún busto por ahí, o alguna cosa, que muchos de ellos a lo mejor seguramente serían falsos, o obras modernas, bueno, falsos exactamente, y son copias modernas, ¿no? que pueden colar o que pueden hacer el servicio, y muchas veces el servicio que hacen esos bustos normalmente clásicos o esas figuras clásicas tienen un componente ideológico muy importante detrás, evidentemente, no es ya tanto un placer estético, digamos, el del objeto, sino también ideológico, lógicamente. Pero en fin, era precisar un poco más, que muchas veces hay personajes que dicen, tenía una gran colección el Marqués del Carpio tiene una colección de cuadros fabulosa. También, por ejemplo, que ahora Leticia de Frutos ha sacado una tesis impresionante, la que este hombre, también tenía una colección, se conoce muy bien, ¿no? Arqueológica, quizá la más importante del 17, probablemente, que había después de la del Rey, ¿no? Yo he animado muchas veces a ver si algún día se comete la tarea de editar, publicar
todos los expedientes que hay de todos los conventos, en este caso de Cataluña, ¿no? Porque están los inventarios de la desamortización. La desamortización se hace de una manera centralizada desde el Ministerio de Fomento. Se está haciendo durante una serie de años, y cuando se dan cuenta de que allí hay mucho movimiento artístico, cuadros, tal, se le transfiere la cosa a la Academia de San Fernando, quien lo acepta con la condición de que le manden todo el archivo del actuado. Bueno, que en la Academia de San Fernando está la totalidad del proceso desamortizador en conventos en materia de obras de arte. Se ha editado con una iniciativa de la comunidad autónoma, se ha editado todo el fondo de Galicia. Está ahora en imprenta el de Murcia, y está elaborándose el de Extremadura, que lo va a hacer la comunidad autónoma. Yo creo que se deberían editar, porque tenemos todos los conventos catalanes con todos sus inventarios y toda la... Una pregunta, ¿publicáis, o sea, el inventario de los documentos o los documentos enteros? Se hace eso lo hacen archiveros, se hace la totalidad de los documentos inventariados, el resumen del contenido se pone con palabras clave, etcétera, etcétera, y los inventarios en su totalidad, y los dibujos que vienen en los expedientes y fotografías y tal en su totalidad. Es decir, que el criterio es ese. Lo que pasa es que a veces hay cartas que solamente con decir pone aceptación de don fulano de tal para formar parte de la comisión. Está bien, lo que pasa es que con la crisis quizá la alternativa es digitalizar todo el archivo. Es mucho más operativo y permite búsquedas en línea que son más... Le buscamos un portal aquí, lo ponemos y se digitaliza todo el fondo que tiene la academia. El impacto se multiplica. Si Pues, pones en línea, pues esta página no, es muy complicado, pero es decir, es mucho más digital. Pero claro, la diferencia entre la publicación, el libro y la digitalización es que en el proceso de digitalización puedes hacer búsquedas por nombre y te recupera la información de una forma extraordinariamente ágil. No, para eso hay que transcribir. Claro, con la fotografía digitalizada tú no recuperas por un sistema de OCR. Soy técnico, pero por ejemplo, lo que se hace ahora de la prensa digital histórico es diferente. Esto habría que transcribir documento a documento para poder hacer búsquedas. Por eso es por lo que se hace, y por eso es por lo que luego se edita, igual que estas jornadas tienen su formato digital y su formato impreso. Pero voy a decir una cosa, y esto en relación con el tema que se habló antes. Cuando hablamos de coleccionistas en los museos y que los coleccionistas se olvidan en los museos, vamos a ver, en la trayectoria de una obra de arte, sean cuadros o lo que sea, el coleccionista es un momento, es un segundo. Una obra puede ser del 16 y el coleccionista es el último poseedor de esa obra antes de que entre en el museo. Se puede hacer, evidentemente, historia del coleccionismo. En el mundo anglosajón se hace. Los ingleses tienen el Journal for the History of Collections, que lo edita la Universidad de Cambridge, y ellos están muy metidos en cómo funciona eso. Y a lo mejor nosotros tenemos una importante laguna con el tema del coleccionismo y los coleccionistas. Pero antes que la obra ha tenido un larguísimo recorrido, que tiene mucha información que se está perdiendo. La provenance, bien. Y ahora la provenance. Pero pongo un ejemplo. En el Museo del Prado, y estamos hablando del mayor coleccionista que hay ahora mismo en España, el Museo del Prado, la colección mayor, la más importante, tal, tienen un fondo que procede del Convento de la Trinidad. Y ellos saben que viene del Convento de la Trinidad. El Convento de la Trinidad es, por así decir, el último sitio donde estuvieron los cuadros antes de ir al Prado. Pero antes, ¿qué? Antes, ha salido solo uno hasta ahora, hay 35 inventarios de 35 conventos desaparecidos, donde se dice convento a convento, está todo esto inédito, es la tesis en la que estoy, donde se dice sala a sala, capilla a capilla, clausura, no sé qué, exactamente dónde estaba cada cuadro. Vamos, una descripción que casi tan importante es para saber dónde estaban los cuadros como para describir cómo era el convento, que ha desaparecido totalmente y no tenemos información. ¿Y cuántas obras hay de esa procedencia que con esa documentación se va a saber de dónde procede? Os voy a decir, 4.000 cuadros
1.300 esculturas y 600 grabados. Están en esos inventarios que nadie sabe. Y donde está la procedencia. Pongo un ejemplo, porque ha publicado ahora Falomir y le han ayudado a decir si el cuadro viene de ahí y tal. Un Tiziano en un pueblecito de 5.000 habitantes en Almería, lo conté el otro día. Un Tiziano, ¿y qué hace un Tiziano? Pues uno de la academia, que sería allá, y se lo manda al párroco y está allí. Y el cuadro es de Tiziano. ¿Y qué hace un Tiziano en un cuadro y entonces le da el dato a la persona que está con estos inventarios. Ahora le dice, es que fue un regalo del almirante de Castilla a ese convento, y eso y tal. Esa es la parte de la historia, pero en el Prado es un cuadro de la Trinidad, que está ahora en depósito en un pueblo de Almería. Es decir, que el coleccionismo sí, pero el coleccionismo es la última fase antes de entrar en el museo. Cuando estamos hablando de los coleccionistas y el museo, es la última fase. Respecto al coleccionismo de cerámica, por ejemplo, tengo que decir de loza, que es muy reciente, es una cosa del 19, que en España durante la guerra napoleónica, allí los franceses y los ingleses se llevaron lo que quisieron porque nadie lo quería aquí, y que hay cartas de Fortuny escribiendo a su cuñado, a Madrazo, diciéndole, oye, mándame cerámica de reflejo dorado a Italia, porque aquí la vendo de maravilla. Fortuny era comerciante también, compraba, coleccionista y comerciante. Los reflejos dorados, que hoy en día pues sigue siendo la parte de la cerámica de la loza española más valorada por anticuarios y coleccionistas y museos, pues en ese momento se hicieron la colección Gottman que ahora está en el Victorian Albert, en el British. Está la colección del Victoria, está la colección del Museo Termas de Cluny en París, está lo de Huntington, está el Metropolitan. O sea, el reflejo dorado las mejores piezas, si juntas todas estas, son mucho mejores que lo que tenemos aquí en España. O sea que se nos perdió todo, pero porque no lo queríamos y no lo defendíamos bien. Suerte tuvimos del Instituto del Conde Valenciano Don Juan, que sí compró y pagó, y hizo una colección maravillosa.